Listo. Sí. Listo. Muy buenos días, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta presentación del libro La presencia china en el Caribe a día de hoy. Esta actividad forma parte de las actividades del proyecto Connected Worlds, Caribbean Origin of the Modern World, un proyecto de cooperación transatlántica en estudios sobre el Caribe, sobre los Caribes. En este proyecto participan 14 instituciones académicas y una editorial del Caribe, de América Latina y de Europa. Este proyecto ha recibido financiamiento de la Unión Europea en el marco del programa Horizon 2020. Es un proyecto coordinado por la doctora Consuelo Naranjo en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Hoy me alegra mucho que nos acompaña en esta actividad el señor Juan Francisco Zapata Peralta, que forma parte de este proyecto Connect Caribbean. Juan Francisco es profesor investigador del Centro de Estudios Caribeños de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana, donde se encuentra uno de los grupos más activos, digo yo, del proyecto Connect Caribbean. Hemos compartido ya numerosas actividades con el grupo, especialmente de Connect Caribbean. Hemos recibido también investigadoras aquí de ese grupo de República Dominicana, aquí en la Universidad de Costa Rica, en el proyecto Connect Caribbean, que agrupa también varios investigadores, tanto de universidades nacionales de Costa Rica, no solamente de la Universidad de Costa Rica, sino también de la Universidad Nacional y otras personas de otras universidades fuera de la región que participan en nuestro grupo Connect Caribbean en Costa Rica, grupo que está adscrito al Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, y saludo al director del CIAC que nos acompaña hoy también, el doctor David Díaz, donde estamos realizando este proyecto Connect Caribbean. Juan Francisco Zapata es profesor e investigador en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene un currículum realmente muy diverso. Se ha formado en muy diferentes disciplinas y subdisciplinas, por ejemplo, en educación, con especialidad en ciencias sociales, tiene una licenciatura, pero también estudió humanidades y también ciencias puras, y también tiene otras especialidades, como es especialista en historia aplicada a la educación y magíster en historia aplicada de la educación, y actualmente es doctorando en historia del Caribe en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la República Dominicana. Hoy nos va a presentar el libro como ya dice, La presencia china en el Caribe, ayer y hoy. Es un proyecto que se ha realizado en el marco de Connect Caribbean, y en este libro se hace un recorrido sobre las actividades y funciones de las comunidades chinas en el Gran Caribe. Autores provenientes de las islas caribeñas de Centro y Suramérica y Estados Unidos han colaborado en este libro, y me alegra mucho que se presenta este libro, esta temática hoy, porque en los estudios caribeños se han invisibilizado, han quedado invisibilizados estos aspectos de la presencia china de otros grupos de otras regiones del mundo que han caracterizado y han configurado también esta región circumcaribeña de una manera muy importante. Muchas veces nos hemos limitado, y me incluyo también, a pensar y entender el Caribe como una mezcla de tres componentes importantes: el europeo, especialmente el
ibérico, muchas veces invisibilizando otros europeos también, los flujos migratorios, el aspecto indígena y lo africano, pero hay muchas otras culturas, influencias, movimientos migratorios que han configurado esta región tan diversa que es el Caribe. Yo siempre prefiero hablar en plural, que son los Caribes. Entonces, me alegra mucho que hoy don Francisco nos va a hablar sobre este aspecto y ya le paso la palabra para que nos presente este libro y después vamos a abrir también el espacio para comentarios, preguntas, discusión. Estamos transmitiendo también por el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la UCR. Esta actividad, entonces, una actividad híbrida, y les doy un saludo muy especial también a las personas que nos siguen por las redes sociales en esta actividad. Muchísimas gracias por participar. Adelante, don Francisco. Muchísimas gracias, doctor. Les traigo un saludo fraterno desde la República Dominicana, en especial de la Pontificia Universidad Católica María Maestra, el Centro de Estudios Caribeños, que es la institución que nos sirve de referencia. El doctor Antonino Vidal, nuestro director, la doctora Mukiel Sandén, nuestra asesora, y por ello, pues, queremos extenderles este saludo fraterno desde la y esta nueva comunidad que hemos creado a través del proyecto Conectar. Bueno, pues entrando en materia, el libro que nosotros vamos a presentar hoy consta de 3 partes. La primera, titulada La historia y la región, está compuesta por 7 capítulos divididos en 2 grandes apartados. El primero fue denominado Contextos y consta de 3 capítulos. Inicia con el tema La historia de China, el misterio, la fantasía, las guerras y las migraciones. Esto fue escrito por la doctora Mukiel Sandén, y en este ensayo se intenta plantear la necesidad de entender la historia y actualidad chinas desde una perspectiva no occidental. Y el doctor que estaba hablando previamente, pues no hace referencia a eso. Entenderlas a partir de su propia historia y desde sus propios imaginarios. Continúa con las migraciones hasta el Gran Caribe, siglo XIX y primera mitad del siglo XX, del profesor Wilson Enrique Henao, en el que el profesor demuestra con precisión cómo la región, desde el siglo XV hasta la actualidad, se ha ido conformando con migraciones del mundo entero. Y finaliza con el trabajo de Francisco Estarán, La presencia china en el Golfo Caribe, siglos XIX y XX, en el que se presenta una radiografía precisa de la migración china a los Estados Unidos, que se inicia en el siglo XIX y cuya puerta de entrada era fundamentalmente el oeste norteamericano. Luego, con el tiempo, migraron hacia el este y muchos se asentaron en lo que hoy se denomina subzona Golfo Caribe, compuesta también con México. El segundo gran apartado, denominado Estudios de Casos 1805-1950, aborda cómo se produjo la presencia china. La llegada de los chinos al Caribe, aunque fue masiva, fue puntual para algunas economías. Cuba fue en el siglo XIX la gran receptora de culíes que trabajaron duramente en los campos cañeros. Y con mencionar el término de culíes, ya empieza a notarse y a denotarse ciertos prejuicios con respecto de esa presencia china en el Caribe, porque, por desgracia, la sociología y la antropología nos ha clasificado a los seres humanos en seres de primera, segunda o de tercera. Pero bueno, a finales del siglo ocuparon a Panamá debido a la construcción de los ferrocarriles y especialmente del canal interoceánico. El caso más singular fue el de Trinidad y Tobago, pues allí tuvieron que competir con la mayoritaria fuerza de trabajo hindú.
En la República Dominicana, los chinos que llegaron a mediados del siglo XIX provenían de Cuba en calidad de prisioneros. Este apartado está integrado por 4 capítulos, escritos por reconocidísimos intelectuales. Trabajaron en él la doctora Consuelo Naranjo Orobio, que es nuestra líder coordinadora del proyecto que trabajamos y que más que la hizo referencia, reconocida historiadora española, especialista en temas caribeños, y Jacqueline La Guardia Martínez de la Universidad de West Indies. La presencia china en Panamá en el siglo XIX y parte del siglo XX fue escrito por Ramón Mon. El intelectual panameño de descendencia china escribe una desgarradora historia acerca de la llegada de los chinos a su país. Tan grandes fueron las olas migratorias que hoy día Panamá tiene la comunidad china más grande de todo el Gran Caribe. La migración china a República Dominicana fue abordada por José Checo, hoy es el presidente de la Academia de Historia de la República Dominicana, y por la doctora Marquina Ariana Santén, nuestra asesora en el Centro de Estudios Caribeños. Este capítulo hace el retrato de la presencia de los chinos en la República Dominicana desde mitad del siglo XIX pasando por el siglo XX, en el que se formalizan las relaciones diplomáticas con la República China de Taiwán, hasta llegar al siglo XXI, cuando se rompen los lazos con el aliado que ayudó en el desarrollo técnico agrícola de la República Dominicana para establecer entonces relaciones diplomáticas con la República Popular China, una ola que parece que en todo el Caribe, Centroamérica, quizás en toda Hispanoamérica y más hacia allá, pues se ha hecho frecuente. La segunda parte, Chile en el Gran Caribe 1950-2020. Aquí interviene Miguel Zambelli con un interesante ensayo sobre la dinámica que vivió el Caribe, inicialmente con el dominio taiwanés y luego con la China continental. Fernando Ferrán hace una reflexión antropológica interesante del libro que presentamos hoy, en el que afirma que los chinos de segunda generación se han integrado a la sociedad dominicana y que el rechazo vivido por las primeras generaciones no existe ya. Por eso dice en la parte cuando se habló de los chinos puríes, en la tesis de Fernando Ferrán, en este libro que nosotros estamos presentando hoy, él de manera categórica establece que ya en la República Dominicana el prejuicio chino, que después en conversatorio podemos extendernos, ha sido eliminado con la segunda generación de chinos en el país. El autor asegura que en ese sancocho, y me detengo aquí, sobre todo porque el sancocho es un plato típico dominicano, muy parecido al ajiaco cubano, al ajiaco colombiano. Y bueno, parece ser que está invitando ahí a Fernando Ortiz con aquello del ajiaco. Y los pueblos caribeños, sobre todo Hispanoamérica, Caribe insular, tiene una condición especial, y es que somos una especie de collage. Primero de 3 grandes grupos. Nuestros aborígenes, ¿verdad? Originarios que llegaron desde el norte de Sudamérica. La llegada de los conquistadores y colonizadores europeos. Y después la necesidad de la obra de mano de los negros africanos, que seres humanos fueron convertidos en esclavos en los espacios donde estuvieron, sobre todo en los referentes de la República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, pero cabe la posibilidad que Haití y República Dominicana como 2 unidades separadas, porque la República Dominicana, una presencia evidentemente española, tiene aquí una presencia evidentemente francesa. Entonces, el tema de la migración, diáspora, integración e identidad, analizando la segunda generación de inmigrantes chinos a la República Dominicana de los siglos XIX y XX, cuyos autores son el doctor Luis Álvarez López y la licenciada Sonia Wu
la cuenta. Los dos capítulos siguientes abordan con una extraordinaria y amplia base de datos cómo la presencia económica de China continental evolucionó en el siglo XX, pasando de ser prácticamente inexistente. Y con inexistente quiero decir invisibilizados. Aquella historia de los oprimidos, de los no tomados en cuenta, los no visibilizados, que se ponen de manifiesto en este caso. Y entonces, pasando de esa condición de ser invisibilizados a ser parte de los grupos migrantes con mayor actividad económica en nuestros pueblos. Los dos investigadores, Arturo Martínez Moya, doctor en Economía y doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, y Edna Bayona, de la Universidad del Magdalena, dos acuciosos investigadores, hicieron un trabajo de compilar y organizar las informaciones ofrecidas en las bases de datos dispersas en los organismos de cooperación. El segundo apartado de esta segunda parte, Estudios de Casos 1950-2020, aborda el tema de Trinidad y Tobago, Panamá, Colombia, República Dominicana y el Golfo Caribe, la evolución y la inversión china en estos países. Ellos trabajaron de manera intensa y se suman a este grupo pues Jacqueline Laguardia, Ramón Mon, Edna Bayona, Arturo Martínez Moya y Francisco Escarán. La tercera parte, percepción de la presencia china, consta del capítulo 18 titulado Opiniones de líderes de la comunicación del Gran Caribe acerca de la presencia china en la actualidad, escrito por una reconocidísima periodista y escritora dominicana, Emilia Pereira. Este ensayo se basa en entrevistas a comunicadores de diferentes países, otorgando una visión muy actualizada sobre el tema. Este libro es el fruto de un verdadero trabajo en equipo. Primero fueron los investigadores que hicieron un gran esfuerzo para regalarnos a nosotros el producto con la calidad que hoy estamos presentando aquí. Después fue el equipo de editores que lo lideró nuestro director del Centro de Estudios Caribeños, el doctor Antonio Vidal Ortega, que se hizo acompañar de Wilson Henao, Virginia Flores y un doctorando de nuestra segunda cohorte de doctorado en estudios del Caribe, Jesús Navarro. Si me preguntaba la señorita Guillermo cómo se tiene acceso y cómo se puede tener el libro, pues ustedes pueden bajar en el CSIC, en la biblioteca virtual del CSIC, en sus catálogos, la presencia china en el Gran Caribe ayer y hoy, exlibrisbook.com, y ahí usted los puede encontrar y va a tener pues, todas las referencias. Aquí en gráficos, pues les doy a conocer los aspectos más relevantes y las personas, sobre todo cómo surge este proyecto. Este proyecto que dio paso a este libro, titulado La presencia china en el Gran Caribe ayer y hoy, es una obra colectiva de esos investigadores que yo les di a conocer al hacer la presentación general. En el año 2018, el Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra participó en un concurso de investigación financiado por fundaciones universitarias norteamericanas. El centro participó, ganó con el proyecto que tiene el mismo título que el libro que estamos poniendo en circulación hoy, La presencia de China en el Gran Caribe ayer y hoy. ¿Cuáles objetivos se perseguían? El proyecto fue diseñado para estudiar el impacto histórico, económico de la presencia china en la región caribeña.
El estudio fue diseñado en tres grandes ejes: la historia de la migración china en el Caribe, la actualidad y un estudio de percepción de los líderes de opinión. También cuenta con estudios de casos muy concretos donde la migración china tuvo impacto: Cuba, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Panamá, Colombia y Estados Unidos. El objetivo del proyecto era comprender a profundidad el proceso de inmigración china hacia el Gran Caribe desde el siglo XIX hasta el siglo XXI y su impacto multilateral en la actual situación política nacional e internacional, como también los aspectos económicos, sociales y algunos relacionados con la relación con la comunidad. Los contextos, y ustedes ven ahí pues aportado, lo que tenemos acá y que vamos a dejar en manos acá. El capítulo 1, la historia de China, el misterio, la fantasía, las guerras y las migraciones, de la doctora Kim Sander, que ya les he hecho una especie cortito de qué trata. El capítulo 2, las integraciones hacia el Gran Caribe, siglo XIX, primera mitad del siglo XX, que también pues, le he dado un pequeño pues, de qué trata. Capítulo 3, la presencia china en el Gran Caribe, siglos XIX y XX, de Francisco Scarani. Y bueno, en los estudios de casos, 1805-1950, capítulo 4, la inmigración china en Cuba, siglos XIX y XX, debates económicos y discursos identitarios, de la doctora Consuelo Naranjo Oroño. Tal como decía Werner, pues es la líder del grupo que estamos trabajando con este Moros. El capítulo 5, la presencia china en Trinidad y Tobago, 1805-1950, la doctora Jacqueline Guardia Martínez, que también al inicio les he dado una especie de tip de provocación de lo que aquí se trata. El capítulo 6 es la presencia china en Panamá en el siglo XIX del doctor Ramón Mon. El capítulo 7, la migración china, República Dominicana, del licenciado José Checheco, la doctora Adriana Sanbé. Producto de estas investigaciones, aparecen estas dos publicaciones que tienen mucho que ver con la migración china en la República Dominicana. Una obra tratada desde 1862 a 1961 y la migración china en República Dominicana 1961-2018 de la autoría de la doctora Adriana Sanbé. Estos dos libros fueron publicados, como vamos a decir, como parte de soporte posterior a la publicación de el que estamos teniendo en circulación hoy, y que también les voy a dar la forma de cómo ustedes, a través del Instituto de Migración de la República Dominicana, tienen acceso a ellos. La segunda parte, China en el Caribe, 1950-2020, de aquí viene un término que nuestro amigo es el experto: la geopolítica, la cultura y la economía. Un capítulo 8, China versus Taiwán en el Gran Caribe, una visión geopolítica del doctor Miguel Sanbé. El capítulo 9, la inmigración china en el sancocho cultural dominicano, del doctor Fernando Ferrán. El capítulo 10, migración, diáspora, integración e identidad, analizando la segunda generación de inmigrantes chinos en la República Dominicana, siglos XIX y XX, del doctor Luis Álvarez López y la licenciada Sonia Ula. El capítulo 11, contribución de los inmigrantes chinos a la actividad económica en países y territorios de la región del Caribe, aporte del PIB de 1950 al 2000, de la autoría del doctor Arturo Martínez Mota. El capítulo 12, que tiene la presencia económica de China en el Gran Caribe, del 2000 al 2020, de la autoría de la doctora Edna Bayona Velázquez. Los estudios de casos, 1950-2020, el capítulo 13, la presencia china en Trinidad y Tobago, 1950-2020, de la doctora Jacqueline Guardia Martínez.
El capítulo 14, la presencia china en Panamá en el siglo XX, del doctor Ramón Arturo Mono, que solamente les estoy dando los títulos porque ya en la introducción les he dicho medianamente así, a modo de vista, que trata cada uno. El capítulo 15, la presencia económica de China en Colombia, 1950-2020, de la doctora Edna Bayona Velázquez. El capítulo 16, la presencia económica china en República Dominicana, 1950-2000, del doctor Arturo Martínez Moya. El capítulo 17, China y Estados Unidos, de la confrontación a la colaboración ineludible, 1950-2021, del doctor Francisco Escarán. La segunda parte, que es China en el Gran Caribe, 1950-2020, entonces nosotros tenemos el capítulo 18, opiniones de líderes de comunicación del Gran Caribe acerca de la presencia de China en la actualidad, de la periodista y escritora Emilia Pereira. Para ello, para esta parte, pues se utilizaron medios tales como en Estados Unidos, Julio Magón de Los Angeles Times, de Venezuela, Andrés Banzar y Sergio Rodríguez, expertos en el tema, de Colombia, Tania Cobos, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, de Panamá, Aaron Caballero, la estrella de Panamá, y colabora con NBC. De México, Marcos Valerio, jefe de redacción del periódico México Hoy. De Haití, Zohan Dimanche, experto en comunicación. De República Dominicana, Bienvenido Vega, director de uno de los más prestigiosos diarios que se edita cada día en la República Dominicana, que es el periódico Hoy. Ana Lora, del programa El Despertador, Ana Lora, y Ramón Colombo, periodista del diario El Caribe de la República Dominicana. A grandes rasgos les he dado a conocer en qué consiste el libro que ponemos en circulación hoy, la diversidad de las personas que son los autores, y sobre todo algo muy especial, y es que se trata con él de ver una versión de China con el no grande, no occidental. Werner, le cedo la palabra y de manera formal, para fines de comunicación, le pongo en sus manos uno de los ejemplares del libro que presentamos hoy. Entonces, para que conste los medios y demás, para hacer una entrega al doctor Máquina sobre el mismo. Muchísimas gracias a Juan Francisco Zapata por presentarnos este trabajo inmenso, como hemos visto, que ha resultado no solamente en la publicación de público, como hemos sabido ahora hace unos pocos minutos, sino también en por lo menos 2 libros más, y me imagino también otros trabajos, artículos. Muchísimas gracias también por traernos varios ejemplares de este libro que van a quedar aquí en la biblioteca del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el Centro de Documentación, como lo llamamos, el CEDOCIA, donde transmitimos también esta actividad. Muchísimas gracias, nos va a servir mucho. Podemos abrir ahora un espacio para preguntas, comentarios. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Podemos utilizar este micrófono que es importante para la transmisión. Adelante, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Hola, buenos días. Bueno, agradecer el espacio y la presentación. Me parece un libro muy interesante. Quizás tengo 2 preguntas. Entiendo que el libro tiene la línea de historia económica, un poco fuera el objetivo por lo que usted mencionó. Entonces quisiera saber si hay una segunda o un segundo proyecto o qué sigue con este libro,
y si se va a ahondar más en el aspecto, qué sé yo, político, cultural, literario, incluso de esta población o de esta comunidad, pues es muy interesante ahondar. Esa es como una primera, y también se van a ahondar en otros espacios. Usted mencionó Panamá, en el caso centroamericano, pero si se van a ahondar en otro tipo de lugares también que no se incluyeron en el libro. Y la segunda pregunta refiere a una mención que usted hizo específicamente en un artículo donde la tesis es que ya no hay una existencia de los prejuicios, digamos, que hay sobre la comunidad china. Y eso me parece interesante porque en una sociedad en la que más bien abundan esos prejuicios, sería muy interesante conocer a fondo esa afirmación o esa discusión que tiene el artículo. Muchas gracias. No, gracias. Pues, mire, justamente me detuve de manera especial porque se analiza en la República Dominicana por parte de una persona que no es dominicano, es cubano, que dirige nuestra universidad, un centro de investigación que se llama Padre José Luis Alemán, sacerdote jesuita nuestro que tuvo gran presencia en la República Dominicana. Y aclaro solamente un aspecto. En la segunda generación, él está bien claro en eso de la segunda generación, porque se tenía la idea en la República Dominicana de que los chinos constituían una casta inferior. Y de ahí viene el tono despectivo de llamarles a ellos culíes. Y los que somos más del pueblo dominicano, a esos culíes le llamábamos molongos, otro término también despectivo que se utilizaba con respecto a esa población china. La razón fundamental era el trabajo que realizaba. Y el profesor Fernando Ferrán, que es que trata esa parte, pues hace una especie de comparación con aquella obra de Fernando Ortiz en Cuba sobre el Ayaco. Y realmente hoy, si usted caminara por las calles de la República Dominicana, sin importar que sea de la capital o sea de las provincias, va a darse cuenta de que un porcentaje muy elevado de los negocios que existen en el país son de propiedad china. Antes se tenía la idea de que todo lo que era chino era malo y poco duradero. Y veo así que alguien asintiendo, significa que aquí también se tenía la misma idea. Sin embargo, esa versión ha sido borrada. E incluso cuando habían días feriados y se terminaba de una vez el tiempo de feriados, en la República Dominicana se decía que eran días feriados chinos, porque terminaban rápido, así como las producciones chinas, ¿verdad? Y sin embargo, ya con esta segunda generación, en la República Dominicana se mira con mucho respeto. Yo lo puedo sentir en cada caso, porque la gente habla del milagro del crecimiento de China. Y usted se va a encontrar con cámaras de dominicos chinos que son de alta influencia en la sociedad dominicana de este momento. Y todo el mundo quiere como asociarse a un chino, a una china, a ver cuál es el secreto. Porque la idea que se tenía de China hace que 30 años, quizás un poquito más hacia atrás, era otra. Y la gente hoy, en la República Dominicana, la gente tiene la duda. Es que es la primera potencia del mundo que de esto va a desplazar a los Estados Unidos. Los emprendimientos que tenemos, nosotros, los intelectuales que tenemos, no sé si se dieron cuenta que por los nombres, aquí tenemos dos apellidos Sandén, Muquín, nuestra asesora, y Miguel Sandén, que eso es una dominicanización, en el caso de Miguel, Peñán. Son dos intelectuales de los de mayor nombradía y reconocimiento que hay en la República Dominicana. Muquín Sandén, sin él quizás, es la más
visitada en términos de buscar información historiadora dominicana de este momento. Existe en República Dominicana, dicho en términos como The Bronx, el Chinatown dominicana, y usted se va a encontrar con el barrio chino, donde hay un conjunto de emprendimientos empresariales. Y las famosas tiendas chinas ya son una presencia, ahora sin el prejuicio de que va a ser malo o que se va a terminar de una vez. Con respecto a la primera pregunta o observación suya, yo sé que los intelectuales que están aquí saben que realizar actividades de corte investigativos y académicos tiene el gran óbice de los financiamientos. Por desgracia, este momento, y no sé si es la realidad aquí en Costa Rica, en la República Dominicana, la persona que se dedica exclusivamente a la investigación, a la academia, cabe la posibilidad de que su estado de confort y bienestar está en peligro. Entonces, para intenciones de continuar investigación, claro que sí, muchísimas. Hace falta ese componente, ese financiador, ese auspiciador, y que las personas y el deseo, la voracidad de poder desentrañar todo esto de China, porque nosotros solamente lo veíamos desde la occidentalización de la cultura en que vivimos, y quizás conocíamos la mitad de ese devenir en todos los aspectos. Y sí, ese componente, incluso el día que se presentó esta obra en la República Dominicana, que estaban presentes los autores, la doctora Muquien Sambén inició y terminó con poemas para dar a sentir que el marco literario estaba ausente y que está inspirado de hacerlo efectivo, de chinos de Centroamérica, de Latinoamérica, haciendo evocaciones sobre esa parte china que nosotros no conocemos. Es decir, que la intencionalidad, las personas, solamente hace falta que aparezca un nuevo concurso, unos nuevos financiadores, y estaremos teniendo nuevos productos. Doctor. En primer lugar, muchas gracias. Creo que tendremos que leer el libro para tener más criterios sobre cada uno de los capítulos que se tratan en él. Sin embargo, creo que si ahondamos de manera particular en el hoy, más que en el hoy, me da la impresión de que muchos de los capítulos son de carácter, hasta juzgando por los títulos, ¿no? Tratando de dar cuenta del desarrollo de las migraciones y la presencia china históricamente en distintos países del Caribe. Yo sí creo que habría que hacer una diferencia fundamental entre lo que es esa presencia histórica que tiene que ver con una visión de una China que ya no es la China de hoy. Es decir, habría que ver un poco lo que representó o lo que representaron esas migraciones en momentos determinados, siglo XIX, siglo XX, hasta, digámoslo así, finales de los años 80, ¿verdad? Que es cuando ya comienza, y sobre todo a partir de los 90, que es cuando ya comienza esa nueva China, esa nueva relación con el mundo y en particular con América Latina. Pienso en particular en el año 1988, el presidente de Brasil, entonces José Sarney, hizo una visita a China para establecer relaciones económicas. Se comenzaba con todo el proceso de las relaciones diplomáticas de China con muchos países latinoamericanos. Y en la entrevista de José Sarney con Deng Xiaoping, que fue el gran líder, o sea, una cosa, tendríamos que hacer la gran diferencia entre Mao Zedong como fundador de la República Popular China
y luego el constructor que se llamaba, pero el reformador de la nueva China, que sería Deng Xiaoping. Y en esa reunión de 1988 de Deng Xiaoping con José Arney, dijo, más o menos, cito de memoria, dijo, el desarrollo de Asia, Pacífico, y en particular de Asia propiamente, depende del desarrollo de China. Va a depender del desarrollo de China. Y el desarrollo de América Latina va a depender de Brasil. Yo no sé si los brasileños se han dado cuenta de esa gran responsabilidad que una frase como esta puede tener para América Latina, en relación con el papel que se espera, de liderazgo que se espera de un país como Brasil. Lo que pasa sí es que tiene así esa relación entre el papel que debería de tener China como motor, como locomotora, ¿verdad?, del desarrollo de Asia-Pacífico, que es como China se ha visto. Es decir, lo interesante geopolíticamente hablando es que China no se ve a sí misma como una unidad diferenciada, particular, sino que se considera como parte del proyecto. De hecho, el gran proyecto, que no lo vi ahí, que es el de la ruta y la seda, ¿verdad?, de la nueva ruta de la seda, que me parece que si hablamos de China hoy, tiene que hablarse a partir de esa nueva, si me entiendo un poco, me avisaron, ¿no?, de ese papel que China busca jugar hoy, geopolíticamente, ¿verdad? Y con zonas que han sido históricamente marginales en la historia mundial. Es África, que ahí sin duda alguna China ha llegado a ocupar un lugar de privilegio, no sé si de privilegio, en todo caso, muy fuerte. Ese debe ser como el corte, ¿no? Para que ya hoy vaya acabando. Pero Este sigue funcionando. Daniel. bueno, entonces, decía que China se convirtió en el punto de referencia económico, en primer lugar, y luego geopolítico, en Asia y rápidamente en África, llenando espacios que las potencias occidentales habían dejado por fuera. Es decir, en este momento, los países occidentales, digamos, como Estados Unidos y la Unión Europea, se quejan de la presencia de China en África, pero no se dan cuenta de lo que hizo China fue llenar los espacios vacíos que la cooperación sí, y en ese momento todos los problemas, digamos, históricos de África tienen que ver un poco desde lo de la colonización, ¿verdad?, occidental. Lo interesante con China es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, no sería el primer punto o el punto de partida, es que China presenta su presencia como socio. Es decir, China siempre ha hablado de que está en busca de socios. Y ese ha sido también el discurso hacia América Latina. Es decir, la idea de China es que es un gran inversor, ¿verdad?, que tiene en este momento una gran presencia en América Latina, pero que ya China, para algunos países, es el primer socio comercial. Es decir, por decirlo así, las grandes exportaciones de carne uruguayas van para China. Y el desarrollo bovino en Uruguay es en función de la demanda de China. El cobre chileno, ¿verdad?, en este momento es la moneda de cambio para las relaciones entre Chile y China. Y en el caso, digamos, de los grandes países sudamericanos, quizás México todavía no está a la altura, digamos, de las inversiones que pueden tener, el intercambio que puede tener Brasil o Argentina, por ejemplo, o el mismo Perú o Chile, que son los grandes países, o los países que están teniendo grandes relaciones
conexiones importantes con China. Esto evidentemente cambió el mapa mundial. Ya la migración, las migraciones que me parece que en las que se enfoca el libro son las migraciones humanas. Son las migraciones humanas. Pero en este momento la presencia de China no es con las migraciones humanas, es con la migración de capital. Es una presencia de capital. De tal manera que ahí nosotros tendríamos que enfocar esta situación de una manera completamente distinta. Y decía que China se presenta ante el mundo de una manera totalmente distinta. Es decir, cuando se realizan relaciones económicas o relaciones diplomáticas, etcétera, con los Estados Unidos, tiene que ser inglés. Ya ahí nos damos cuenta de una dominante fundamental, ¿verdad? Que es hablar en la lengua del conquistador, o la lengua del colonizador, o la lengua del inversor. China es el país del mundo en el que más lenguas, es decir, en China prácticamente se estudian todas las lenguas del mundo, decirlo de alguna manera. Cuando China llega a un país europeo, no llega a hablar, a pedir que le hablen en chino, sino que llega a hablar en swahili y llega a hablar en... Sí. Y de tal manera que hay una presencia de China que es muchísimo más inclusiva. Ahora, ¿cuáles son las finalidades en este momento? Pues ahí habría que pensar en otra discusión. Pero lo cierto es que el modo de acercamiento de China a los países africanos, latinoamericanos o incluso europeos, es decir, la presencia de China en Grecia, por ejemplo, o en Italia, que son países, hay países europeos que son mucho más propensos a tener buenas relaciones con China que otros. Otros tienen más aprehensiones, digamos así. Me parece que Alemania está un poco, Alemania que a veces no sabe cómo decidirse, ¿verdad? Y en ese sentido, pero sin duda alguna, Alemania es un fuerte socio comercial. Y en ese sentido, el papel de China es hablar de socios. Entonces, bueno, quiero acá porque me parece que eso abre un tema bastante álgido, si se quiere, también, ¿verdad? Porque no sabemos todavía qué va a pasar. En todo caso, yo me acuerdo en mi conocimiento de China es más por experiencia que académico, debo decir. Pero China siempre ha dicho, a nosotros no nos interesa ir a conquistar territorios en el sentido de, ¿verdad?, ir a... excepto en algo que para China es innegociable. Es innegociable que es integridad territorial. Entonces, que en la relación con Taiwán, ahí China es inflexible, porque si hay algo que China cuida ahora, a pie juntillas, es su integridad territorial, ya que es uno de los países que, como decíamos al inicio de su presentación, China es uno de los países del mundo que más territorio ha perdido. Y son territorios, o sea, en este momento es un país inmenso, ¿verdad? Pero perdió muchísimo territorio, incluso territorio que entregó a la entonces Unión Soviética, por ejemplo, etc. Pero bueno, quedemos ahí porque creo para no abrir demasiadas facetas de conversación. Gracias. Gracias. Lo que quiero es agradecer al doctor, pues ha puesto, al igual que la dama cuando preguntaban sobre el componente literario, cultural y demás, ha puesto nuevas líneas de lo que pueden ser nuevas investigaciones, ¿verdad? Porque como el concurso con el cual se participó para hacer esta investigación tenía unos elementos específicos, entonces entraron en eso. Pero que se sepa que sobre este componente integral falta mucho por hacer, mucho por investigar. Y voy a hacer una referencia de la conexión Brasil de Asia. En la República Dominicana hubo una especie de invasión, muy leído sobre Costa Rica, un fenómeno económico brasileño que contradice
todo lo que se pensó desde el Tratado de Tordesillas hasta hoy. Y es un fenómeno de intervención económica en las construcciones, que tiene un nombre, Odebrecht. Y la República Dominicana tiene otros casos de crear esas sociedades económicas que estaba China. La República Dominicana tiene todavía un problema de déficit de generación eléctrica. Y llegaron unas ofertas. Las ofertas chinas atractivas a los niveles. Y terminó todo. Y nosotros no tenemos plantas de generación a gas natural hoy en la República Dominicana, justamente por esa intervención de la grandeza brasileña en nuestro quehacer administrativo del Estado, pero completamente contradictorio a lo que pensaba el presidente sobre el norte de Brasil en nuestra sala, pero completamente de acuerdo con usted y agradezco las referencias, las cuales llevo anotadas mentalmente, que para que no se me olvide las llevaré anotadas después al lápiz y papel, pues justamente pues, esas visiones y lecciones todavía hace falta. Y ese estudio comparativo de las frutas desde los inicios y actualmente, yo creo que puede producir y puede dar un producto sumamente interesante. Yo también tengo dos preguntas y un comentario más. La primera pregunta es muy puntual. Nunca he trabajado sobre China en el Caribe y me pregunto cuál es el origen etimológico de esta palabra judíos. Donde bien sabemos de la función que juega, una función muy despectiva, peyorativa, pero cuál es alguien sabe hablando de esto. La segunda pregunta tiene que ver con las migraciones chinas mismas. Sabemos en el caso de las migraciones europeas y también de las migraciones forzadas que son definidas de África, trata de esclavos, que venían de ciertas regiones del continente africano y del continente europeo y de los países europeos. Especialmente en España también sabemos que había migraciones especialmente de Andalucía a ciertas regiones de América Latina, a Galicia, un país muy importantes. Sabemos algo de las migraciones chinas, porque China es un continente. Si hablamos de migraciones chinas, ya es como una abstracción indebida, para decirlo de una manera política. Hay que pensar en esto. Esto me interesaría si se puede realmente ubicar de dónde venían, de qué culturas chinas venían, de qué regiones, cómo influenciaron esto en América Latina. No sé si alguien puede decir algo sobre esto. Y el tercer aspecto es más bien una preocupación. Como se ha dicho, solemos hablar de China en el Caribe, en América Latina, siempre en términos económicos y geoestratégicos, que son sumamente importantes, obviamente. Pero no hablamos, y yo retomo una preocupación de Sonia también, de otros aspectos. Sabemos que el pensamiento europeo en su diversidad ha tenido una influencia importantísima en América Latina. Las culturas africanas han tenido una influencia importantísima. Yo no sé nada de estudios serios sobre la influencia del pensamiento, de algunos aspectos del pensamiento asiático, chino. Hay algunos estudios sobre pensamientos de la India, por ejemplo, de la estructura de la filosofía, del hinduismo, etcétera, etcétera. Pero de China, sí, muy poco. No sé si me pueden ayudar. Yo creo que es un gran desiderato no reducir las migraciones, los movimientos chinos a los movimientos humanos de personas, a los movimientos de mercancías y a los movimientos de capitales, que son
hoy mucho más importantes que tal vez, como lo dijo también Albino, sino también a movimientos mentales. Y yo creo que es un gran desiderato. No sé si alguien tiene una idea sobre esto. Quizás una breve consideración sobre ese tema. El modo de filosofar de los chinos es muy distinto a Occidente. Es decir, si pensamos que lo fundamental en China desde hace miles de años, incluso antes de Cristo, es el confucianismo. Y yo en algún momento, en alguno de los articulitos que están en el librito ese, en el cual usted tiene un ejemplar, decía que la verdad es que China no hay que entenderla como socialista o capitalista, sino como confuciana, fundamentalmente. Es decir, y creo que los grupos humanos que llegaron a nuestros países, que son fundamentalmente del sur de China, ¿verdad? Cantón, Guangzhou, la provincia de Guangzhou, es la gran, digámoslo así, el gran puerto de salida de los chinos hacia, en este caso, hacia el Caribe. Y de hecho, los chinos que habitan en nuestros países, me imagino que debe ser exactamente igual en el Caribe. Ellos hablan cantonés, no mandarín, ¿verdad? Para empezar, que se trata de dos lenguas, o lenguas distintas, ¿verdad? Entre ellos tienen que aprenderla. Sí, el cantonés tiene que aprender mandarín, a pesar de que la misma escritura es un fenómeno increíble, la misma escritura, pero lo que al leerla en mandarín, un cantonés no lo entendería, pero si lo lee, sí, ¿verdad? Entonces, la escritura como un unificador, ¿verdad? de la cultura china. Y los que vinieron acá, uno nota que siempre hay una gran solidaridad entre los chinos. Las comunidades chinas tienen unos altos índices, no de competencia, sino de solidaridad entre ellos. Cuando llega un chino, no sé si, por ejemplo, los judíos tendrán algo así de cooperación entre ellos, pero con los chinos sí. De tal manera que hay, según el confucianismo, en primer lugar, el principio de autoridad, que es fundamental. Y toda figura de autoridad merece respeto. En ese sentido, el padre, el abuelo, el respeto intergeneracional es fundamental en la cultura china, de acuerdo con el confucianismo. Y además, en que lo importante es el bienestar social, no el bienestar individual. Que hay una diferencia quizás fundamental. Es decir, cuando el gobierno necesita construir una nueva carretera, no hay ningún salvaguardazo que alguien vaya a dar, porque es de interés para la sociedad que esa carretera sea construida, aunque se esté afectando el interés individual de alguien que es el dueño. Es decir, en ese sentido, podríamos decir que el confucianismo tiene un interés social que prima fundamentalmente sobre el interés individual, y que eso fue traído, digamos, esa cuestión familiar fue de integración social. Incluso hay una cuestión que es muy interesante, con esto acabo. Hay un saludo chino que a mí me llamaba muchísimo la atención, que es, y todavía lo utilizan porque me acuerdo que llegaba, por ejemplo, un estudiante a encontrarse conmigo en la mañana, y la pregunta es, ¿ya desayunó? Y uno se pone a pensar, ¿por qué no preguntas si ya desayunó si él no me va a invitar a ir a desayunar, o al mediodía ya almorzó? Eso nos da idea de las carencias que hubo en un país tan pobre, lleno de hambre. O sea, las hambrunas en China no son con el gran salto adelante, desde los años 50, y fueron en el siglo XIX. ¿Sí? Hubo históricamente también poblaciones que sufrieron muchísimo. De tal manera que eso indica de la cohesión social de una sociedad, y una de las fortalezas que tiene China es su cohesión social, nacida de Confucio. Y es ya desayunó, indica realmente una
invitación de alguien a que si usted no ha desayunado, yo tengo para darle. ¿Verdad? Eso ya es efectivo, esta cuestión referencial, ¿verdad? Pero históricamente fue así. De tal manera que yo sí creo que la sociedad china se mueve, a ver, un poco metafórico, es una metáfora un tanto poética si se quiere, pero bueno, se mueve como cardumen. Es decir, no es como en el caso de Costa Rica, el problema es que uno va para un lado, yo no sé cómo es en la República Dominicana, pero por aquí tenemos las cámaras patronales, por aquí tenemos los sindicatos, por aquí tenemos, es decir, tenemos nosotros diferentes fuerzas sociales, presiones sociales que son muy contradictorias internamente, y eso hace que a la sociedad le cueste ponerse de acuerdo en cuál es su proyecto. Con los chinos no, los chinos se mueven mucho más, ¿cómo se llama? Cohesión social. Y esa es una de las fortalezas que creo yo tiene China, que quizás es uno de sus mayores potenciales, no económicos, pero que tienen que ver con la fuerza social de China frente al mundo, que es su cohesión social. Solamente un aspecto. Bueno, ya el doctor Albino ha contestado casi todo lo que usted ha dicho. Mire, hay una influencia cultural y quiero hacer referencia a eso que usted dice, de esa cohesión social y de seguir. Y voy a utilizar, le pido permiso para usar su palabra en cardumen, donde van. Mire, ya los chinos en la República Dominicana han mostrado influencias hasta para términos que utilizamos los dominicanos. Esos chinos que usted dice, esa cohesión social y de caminar en sinergia, será. En la República Dominicana existe el término SAN, S-A-N, y es, por ejemplo, un dominicano, una dominicana busca un conjunto de personas, se va a hacer una especie de cooperativa de ahorros. Hoy todos damos 1,000 pesos, los 10 dueños, rifamos y uno de los 10 tiene 10,000 pesos hoy. SAMI es la sigla de la Sociedad de Ayuda Mutua que hacían los chinos, los primeros que empezaron a llegar, sobre todo a la República Dominicana, que está, como usted dije, cantoneses. En la otra publicación está establecido. Esos migrantes que llegaron, todos cantoneses. Ellos crearon el SAM y donde quiera que había un chino que estaba progresando, el otro chino que llegaba se sumaba a ese progreso. Y hoy en la República Dominicana la cultura del SAM es parte de ese aspecto de ayuda que serán los que trabajan juntos, los que pertenecen a una pequeña comunidad. Y es hoy un término de influencia china que ya es. Te menciona un SAM a un dominicano y te dice perfectamente que es un SAM y lo más seguro que te proponga que armemos, la palabra es abrimos uno. Entonces, ese aspecto sí es un reto. Lo despectivo es por muy pobre, con una condición no muy limpia. Ese aspecto no lo quise mencionar porque quizás no era el momento. Dentro de los prejuicios que existían por las primeras generaciones, no así como la segunda, es que los chinos no eran limpios. La gente no quería consumir los productos que se producían en los negocios chinos, que en la República Dominicana casi todos eran comidas. Es más, todavía hay generaciones dominicanas que dicen que nunca han visto morirse un chino y que nunca han visto cuando lo han enterrado. Y alguien se atreve a decir que es parte del pipián o de los productos que se hacen clásicos, que hacen los chinos originalmente, sobre todo de fácil cocción para evitar provocar problemas, sobre todo medioambientales, de cortar muchos árboles para la cocción. Y el chofán chino, en nuestra cultura, la gente pensaba en principio, yo no consumo eso porque es un collage de todo lo que sobró, lo ponen en un solo plato y te lo ven. Y no sé aquí, y
recorriendo las calles, no he visto en la República Dominicana existe un término muy especial que se llama la cultura del picapollo, que es casi la expresión de los primeros negocios chinos. Venderte papas fritas con pollo frito a un precio muy atractivo, de forma tal que la gente, a pesar de los prejuicios, vaya a asistir en ese caso. Y bueno, doctor Albino, agradecemos esa referencia. La voz de la experiencia se pone en manifiesto siempre. No sé si hay más preguntas o comentarios. No. Yo creo que con todos estos comentarios, preguntas, se abre todo un horizonte de más investigaciones. Creo que es todavía un territorio, para decirlo así, muy poco conocido. Nuestros estudios sobre el Caribe, sobre América Latina, la influencia asiática, la influencia china. Recientemente, en años recién pasados, hay más trabajo sobre la influencia árabe también. Por ejemplo, en la literatura del siglo también dice sobre esto, pero muy poco sobre estos aspectos de la influencia china, de la presencia china, también en los sustratos culturales del pensamiento de América Latina y del Caribe. Creo que es un mundo fascinante que se presta para más estudios y a partir de este estudio y otras publicaciones tan valiosas que han logrado sacar y publicar. Nos queda solamente agradecer a don Francisco Zapata por la presentación del libro, que nos muestra un trabajo inmenso de estudios sobre la influencia china en el Caribe, especialmente en el Caribe insular, y agradecerles a ustedes por sus comentarios, su participación activa, y a las personas que nos han seguido por las redes sociales. Muchísimas gracias, y estoy seguro que vamos a continuar esta cooperación tan fructífera en el proyecto Conecta Vivir. Y solamente una última palabra: la versión digital del libro, no repito lo que nos dijo don Francisco, está en el sitio del CICIC, del Conecta Vivir, y espero que pronto tengamos también la versión en PDF en el centro de documentación aquí del CIAC, para tener acceso directo también a través del sitio web del centro de documentación del CIAC a este libro y a otros libros. Muchísimas gracias y